Nuestra historia, la historia humana, empezó con el aparecimiento de los primeros homínidos que vivían en sociedades pequeñas o agrupaciones, desde donde fueron avanzando a lo largo de muchísimos años, pasando por un proceso de evolución y aprendizaje del que derivaron al actual Homo sapiens, hasta conseguir lo que tenemos actualmente gracias al instinto de supervivencia guiado por nuestra capacidad de adaptarnos. Si se fijan, hemos avanzado años luz en comparación con otros animales. Pero hubo una época de nuestra historia en donde solo teníamos la posibilidad para avanzar que incluía a todos los miembros capaces de nuestra especie. Esa época fue cuando vivíamos en el caos de la naturaleza, cuando éramos nómadas, básicamente cuando recién llegamos a este mundo a descubrirlo. Y aquí estamos, logramos sobrevivir al caos absoluto. Quiero recalcar la palabra todos, porque sí, en esa época no había nadie que no aprendiera nada nuevo y todos hacían un aporte para su grupo en mayor o menor medida. Si había algún retraso, era o por conflictos para aspirar a más por medio de competencia y peleas con otras tribus, o por algún miembro débil de la familia al que tocaba cuidar. Pero solo se podían aprender cosas nuevas. Y de hecho me atrevo a decir que era la época más productiva que jamás hayamos tenido. Y no es porque no había agua de tubería, ni supermercados, ni libros que nos enseñen, ni teléfonos y todas esas comodidades que sí tenemos ahora. Sino, es porque había trabajo que hacer como cazar, recolectar, descubrir, construir, socializar, entre otras cosas. Y actualmente también hay trabajo que hacer, pero no se está aprovechando el potencial de aporte social que tenemos y en esa época solo íbamos hacia adelante. Ahora, como grupo social mundial, estamos hacia adelante y hacia atrás, unos peor o mejor que otros, lo cual nos ha estancado y hace que sea inestable nuestra vida. Debe haber alguna excepción, pero generalmente hemos tenido y tenemos problemas sociales, emocionales, económicos, intelectuales, porque sí, intelectuales, ya que hay mucha ignorancia que precisamente es la culpable de todos nuestros males. Unos somos más o menos ignorantes que otros, pero hay que hacer un esfuerzo por dejar de serlo e ir siempre detrás de la realidad y combatir la mentira y desinformación. El punto es que nuestra vida no tiene la calidad potencial que sí que debería tener. Hola, mi nombre es Nicolás, y esa introducción fue para que te des cuenta que en nuestros inicios como especie sobrevivimos al caos natural de la libertad porque supimos adaptarnos a él. Tanto que somos el ser dominante en el mundo. Este video nace justamente en favor de la adaptabilidad que podemos tener nosotros como humanos. Y por eso voy a analizar la realidad de los sistemas más importantes que se han planteado como soluciones para el desarrollo de nuestra sociedad. Importante no quiere decir bueno o malo, sino relevante, en este caso históricamente o académicamente. Y exponer al mejor sistema existente que puede sacarnos del hoyo en el que estamos, por culpa de retroceder en vez de avanzar, como nuestros antepasados de las cavernas avanzaron. Así que si te interesa, quédate porque se viene tremenda explicada. Voy a hablar de Shingo, y voy a ir al revés de lo que se podría esperar. Es decir, voy a empezar por el mejor de todos, el que nos salvaría de la decadencia y haría que avancemos más rápido que nunca, y terminar con el peor de todos, el que solamente causa miseria y destrucción. Y comienzo con el mejor porque quiero que sepan esto lo antes posible, y si les parece interesante este tema, si quieren pueden quedarse a la explicación del resto. Entonces, empecemos. El 1. Anarcocapitalismo. Para algunas personas esto puede ser contraintuitivo, pero el sistema que nos puede salvar de la decadencia es el que más libertad tenga. Por ende, mientras más libre sea el individuo, mejor. Así que tiene que ser una anarquía obligatoriamente, y esa es el anarcocapitalismo. Pero, ¿por qué no el anarcocomunismo? Muy simple, y ya lo explicaré más adelante, pero permíteme argumentar el por qué la anarquía de capitalismo es lo que nos puede salvar de este bucle consumista, conflictivo y depresivo en el que nos encontramos unos más o menos que otros. El anarcocapitalismo tiene como base la libertad. De hecho, ese era el sistema en el que vivíamos cuando éramos cazadores y recolectores, básicamente cuando vivíamos en tribus nómadas. Mira, por ejemplo, si tú te encontrabas un palo y lo convertías en lanza, esa lanza era tuya, y si te la querían quitar, tú peleabas por defender lo tuyo. Si alguien quería matarte, tú peleabas por defender tu vida. Y si alguien quería encerrarte o amarrarte a un árbol sin justificación, tú peleabas por defender tu libertad. ¿Ves? Son ejemplos demostrativos por lógica de que en nuestros inicios vivíamos en el anarcocapitalismo, porque nuestras vivencias se basaban en los derechos individuales fundamentales, la vida, la libertad y la propiedad. Y si alguien quería violentarlos, nosotros peleábamos por defenderlos.
Y gracias a cuidar esos derechos, es que pudimos avanzar tanto, aprender tanto y explotar tanto nuestras capacidades como especie inicialmente. No había nadie que nos oprima, y con el tiempo se fue castigando la libertad y fuimos viviendo una opresión por parte de los sistemas impuestos. De hecho, si te fijas, en nuestra historia, en los momentos en los que más hemos estado oprimidos, son cuando menos hemos avanzado e incluso retrocedido. Reprimir a la libertad siempre trae consecuencias negativas. Pero eso no significa que debamos estar peleando por defendernos todo el rato. O bueno, no del todo. Ya más adelante hablaré sobre cuál sería el ideal de defensa de los derechos individuales fundamentales. Ahora, volviendo a la actualidad, hay vestigios de libertad en el mundo. Compara la tendencia de mejora. Los países que son más libres, tanto económicamente como socialmente, son los que más prosperan. Los que son menos libres son los que peor calidad de vida tienen. Por ende, en base a la tendencia de mejora, mientras más libertad, mejor. Hay que tener claro una cosa que es absoluta y muy importante. No hay que confundir nunca libertad con libertinaje porque no son lo mismo. El libertinaje es hacer lo que te dé la gana sin importar si afecta a los demás. En cambio, la libertad es hacer lo que tú quieras y disponer de tus posesiones como te apetezca, siempre y cuando no dañes o afectes negativamente a otros. Un punto muy importante. Y como ven, el anarcocapitalismo es funcional a la tendencia de mejora por libertad. Pero, ¿cómo funcionaría todo sin alguien que lo controle? Pues aquí entramos a La naturaleza del mercado. Pero antes de entrar ahí, voy a hablar del consumismo, porque actualmente las personas somos muy consumistas y le solemos echar la culpa de eso al capitalismo. Pero no es así, no es culpa del capitalismo, es culpa del socialismo que se va filtrando mientras corrompe y genera monopolios que no compiten en una naturaleza real de mercado. Esto es porque el socialismo para existir necesita cobrar impuestos, los cuales son un robo y castigan al emprendimiento. Por eso se vuelve casi imposible competir con otros emprendimientos que ya están establecidos y que se vuelven cada vez más grandes. Además, hace que los productos que salgan sean de peor calidad, a lo que deberían tener potencialmente en un libre mercado y una libre competencia, puesto que para triunfar en el capitalismo hay que aportar a la sociedad bienes de calidad a un buen precio. En cambio, lo que pasa acá, al no haber competencia, es que la gente se vuelve consumista porque los productos que hay en el mercado son de una calidad que no garantiza su uso prolongado en el tiempo, lo cual genera en las personas el impulso de comprar más y más. Y comprar el último iPhone porque los otros en unos 2, 3, 4 años ya no son lo de ahora y lo de ahora ya no será lo mismo en unos 3, 4 años. O comprar ropa porque la que tengo ya no está de moda o ya no me gusta, lo cual también es culpa de la estupidización de la gente por la nefasta educación que se les da, ya que en las escuelas, colegios, universidades tampoco tienen una competencia real por ser la mejor. Y como muchas personas no tienen idea de nada, pues son manipulables. Y por ponerte otro ejemplo, hay personas que tienden a tener 2 autos, 3 autos en la casa porque, no sé, van sobrados. Y bueno, como nos estancamos en los autos porque hay muchas trabas para emprender y para arriesgarse a innovar en un vehículo nuevo, más eficiente, que ocupe menos espacio y contamine menos, pues seguiremos estancados. Y eso es culpa de que al minimizar los índices de libertad en una sociedad, se castiga el progreso y da paso a este bucle consumista. También hay que tener claro una cosa que es muy importante en este tema del consumo: al keynesianismo. El keynesianismo fue desarrollado por, obviamente, John Maynard Keynes, la cual fue una teoría económica, bueno, de hecho es una teoría económica ya obsoleta, pero que se sigue aplicando. ¿Y por quiénes creen que se aplica? Obviamente por los zurdos, por los socialistas, y más específicamente te diría que por los socialistas de mercado, el socialismo de mercado, o por el socialismo del siglo XXI, al cual, bueno, lo único que hace es justamente eso: promover el consumo. De hecho, Keynes argumentó que la demanda agregada, es decir, el gasto total en una economía, es el principal motor del crecimiento económico. ¿Y cómo haces crecer la demanda agregada? Obviamente con gasto, es decir, con consumo. Entonces lo que quería John Maynard Keynes era incentivar el consumo, que consumas más y más y más y más, y mientras más consumas, más iba a crecer la economía. Pero eso no es cierto, porque lo que ignoraba Keynes era al ahorro. Es decir, con el ahorro lo que sucede es que hay una deflación. En resumen, ¿no? Porque pasan un montón de cosas, ¿no? Pero resumámoslo así: cuando ahorra la gente hay deflación. John Maynard Keynes pensaba que para salir de esa deflación lo que tenían que hacer era consumir, lo cual es correcto, pero lo que él quería era obligar al consumo.
obligar a una inflación, es decir, pasar de la deflación a una inflación, porque él no tomaba en cuenta que el ahorro no iba a ser infinito. El ahorro nunca va a ser infinito, porque los seres humanos también tomamos en cuenta el tiempo. Y puedo estar un año ahorrando para comprarme algo, pero otro año soportar. No, eso es muy complicado que ocurra, aunque puede ocurrir, pero la generalidad de los casos no es esa. Entonces, con el ahorro hay un gasto futuro. Con los gastos futuros, la economía se estabiliza. Lo que John Maynard Keynes no entendía. Entonces empezó todo este tema de bajar las tasas de interés, aumentar la cantidad de dinero, aumentar el gasto público, y así la gente tendrá más dinero y consumirá más. Pero es que el problema de todo esto es que tú puedes aumentar la oferta monetaria, pero si tú aumentas la oferta monetaria no estás aumentando la producción, porque la producción no es inherente a la oferta monetaria. Es decir, tú para consumir necesitas producir, porque ¿de dónde viene tu capacidad adquisitiva con dinero? Tu capacidad adquisitiva de dinero viene de lo que tú produces. Si tú no produces, tú no vas a tener dinero. Entonces, para poder gastar, para poder obtener bienes o servicios derivados de una producción o de un trabajo, tú tienes que trabajar también. Y John Maynard Keynes ignoró completamente eso y pensó que simplemente con que la gente tuviera más dinero iba a poder consumir sin ningún tipo de consecuencia. Y claro, sí, cuando tienes más dinero, la demanda de dinero baja y aumenta la demanda de bienes o servicios, es decir, aumenta el consumo. Y sí, eso parece muy bueno. Y ocurre una burbuja donde parece que todo está bien, pero lo que pasa es que están creando una deuda que tienen que pagar, es decir, están creando una deuda con la producción presente que tienen que pagar a la producción futura para evitar la escasez. Y eso es un problema increíble que genera pobreza, que ocurre justamente porque al bajar la demanda de dinero porque aumentó la oferta de este, y al aumentar la demanda de bienes y servicios, llega un punto en el que la demanda supera la producción, es decir, supera la oferta, y como resultado tienes un aumento de los costes de producción, porque si no lo que tienes es escasez, es decir, o tienes inflación o tienes escasez. Y así la gente va a querer consumir más porque cada vez todo está más caro, y de nuevo entras a este bucle consumista, el cual no hace crecer la economía. Parece que sí, pero no hace crecer la economía. Lo que hace es estancarla y decrecer la capacidad adquisitiva de la gente, porque la moneda que están utilizando está perdiendo valor y la producción cada vez está más cara, por ende los precios cada vez están más caros. Es decir, el salario que ellos estén ganando cada vez vale menos y lo que ellos tienen que comprar con ese salario cada vez vale más. Y por ende el ahorro se castiga y vives en una sociedad de deuda, de endeudamiento, que es lo que estamos viendo actualmente, lo cual es lamentable. Lo que deberíamos hacer es vivir en una sociedad de ahorro e inversión, la teoría del capital, pero eso no ocurre en estos sistemas actuales donde vivimos en una sociedad basada en la deuda. Y ese es uno de los errores más grandes de John Maynard Keynes, porque errores tiene un montón. Pero esto solo es como un resumen, porque no quiero centrarme en Keynes, este video no trata de Keynes. Pero es una parte fundamental para entender el por qué vivimos en una sociedad consumista, en especial los países que están bombardeados con socialismo del siglo XXI, con keynesianismos y todas estas formas de estatismo que lo único que hacen es empobrecer más a las personas. De la inflación hablaré más adelante, pero creo que era importante mencionar al nefasto keynesianismo que ojalá todos los economistas olviden para siempre. Ahora sí, hablemos de la naturaleza del mercado. Las personas tenemos necesidades, y si hay alguien que tenga la capacidad de resolver nuestras necesidades, quien lo haga recibirá a cambio la gratitud de todos los que la requieran. Por ejemplo, si el mercado demanda un servicio como una carretera en cierto lugar que cortaría el tiempo de traslado de un punto a otro, quien pueda hacerlo lo hará a cambio de que nosotros, cada vez que pasemos por ahí, paguemos un peaje o cualquier tipo de financiación para que sea rentable la inversión de hacer la carretera. El que vaya a construir eso deberá haber competido previamente con otros inversores que hayan ofrecido el mismo servicio de construir la carretera con sus diferentes ofertas, obviamente. La decisión se tomará por votaciones de los demandantes en el lugar de construcción por las mejores ofertas que se vean por parte de los inversionistas, para finalmente elegir al mejor inversionista por la mayoría de votos, es decir, al que la mayoría de personas eligió por tener la mejor oferta. Si todo fuera así, como el ejemplo anterior, habría justicia porque se basaría meramente en el voluntarismo. Las personas de la sociedad, como adultos que somos,
Finalmente, seríamos capaces de decidir el destino de nuestras vidas de la forma más justa porque ganaríamos el fruto de nuestro trabajo como debe ser, y bajo el voluntarismo y la ley de oferta y demanda. Solo los que ofrezcan un trabajo, bien o servicio de calidad a un buen pago o precio, triunfarían. Y nuestras ganancias nadie se las robaría, como sí pasa en el sistema actual por medio de los impuestos, los cuales sí, son un robo y le quitan la capacidad adquisitiva a la gente, afectando a los pobres directamente, haciéndolos o más pobres o dejándolos estancados. Ahora voy a explicar una cosa que va a hacer que me entiendas mejor. Se supone que los impuestos existen con la justificación de mejorar nuestra vida, servicios públicos para todos y eso. Pero es una completa estafa. Los servicios públicos siempre van a ser de mala calidad e ineficientes porque no tienen incentivos de mejora, puesto que nunca van a quebrar, aunque lo hagan fatal, ya que se financian con nuestros impuestos. Y encima, hay personas que ni siquiera usan ciertos servicios públicos como salud pública o educación e igualmente los terminan pagando. Además, los impuestos que se ponen a los empresarios y sector privado suelen ser más altos que a alguien de clase media, y podrían pensar que es lo justo, pero no es así, porque literalmente es un trato desigual ante la ley. Y de hecho nos afecta a todos, porque al hacer eso lo único que hacen es crear inflación, porque como el Estado roba las ganancias a la empresa, las empresas para no verse afectadas tanto en su negocio no tienen de otra más que subir los precios de su bien o servicio, o despedir empleados, o irse a otro país y quitarnos la inversión y el aporte de empleo más la economía que tanta falta hace. Y eso mezclado con los impuestos que todos pagamos. Esto hace que la sociedad tenga gente con menos capacidad adquisitiva de lo que tendría si ganara lo que le corresponde sin que le roben, y precios altos por culpa del mismo principio, sin mencionar las movidas que hace el Banco Central que destruye aún más la economía por medio de modificar los tipos de interés. En algunos países imprimir dinero y en bancos derivados el encaje fraccionario, que es básicamente usar tu dinero sin tu permiso y sin compartir un porcentaje justo de lo que ganan con él, además de crear dinero de la nada y todo este conjunto de sinsentidos, que son literalmente injustos, que afectan obviamente más a la gente pobre mientras siguen generando pobreza. Todo muy injusto y opresivo, porque es obligatorio vivirlo y no tenemos de otra, a menos que hagamos una revolución libertaria y tiremos abajo este sistema corrupto que existe bajo la falacia del contrato social. Te roban y usan un porcentaje del dinero robado como ellos creen conveniente para ti. Y yo te pregunto, ¿quién va a saber mejor cómo usar el dinero? ¿Tú, que te lo ganaste con esfuerzo, o el político de turno populista y corrupto? El anarcocapitalismo nos libera de los políticos y nos deja a nuestra elección nuestro destino. Y si alguien o un grupo de personas quiere un representante o un líder que organice su vida, pues que lo financien ellos. Y como en el anarcocapitalismo se respeta el voluntarismo, quienes no querramos financiarlo, no lo financiamos y punto. Y puede que algunos digan, como que puede funcionar, pero algo no cuadra. Como no hay control, porque sí lo hay, pero de otra forma, ¿qué pasará con el ejército o las tierras que son públicas como las montañas y los bosques? Primero, hay que aclarar lo obvio. El anarcocapitalismo es absolutamente pro privatización. Es decir, no debe haber nada con financiación pública. Por ende, no hay un Estado presente y no se debe cobrar ningún tipo de impuestos. Ahora sí, respondamos a la pregunta. El ejército, es decir, la defensa de la vida, la libertad y la propiedad, sería mejor, porque habría varios, ya que es una inversión rentable y se financiaría por donaciones, capacitaciones, seguridad privada, cursos, etc. Y al haber competencia, se ofrecería lo mejor de lo mejor. Además, sería más seguro que el ejército actual porque en cualquier momento puede venir un presidente a hacer un golpe de estado y tomar el control dictatorial por la fuerza. En cambio, en el anarcocapitalismo, si alguna empresa militar se corrompe, otras empresas militares lo detendrían. Ahora, con el tema de las tierras, tú es probable que preguntes eso porque te preocupa. Y pues al igual que a ti y que a mí, a muchas otras personas también les preocupa. Por ende, hay una necesidad de defender que esos espacios sigan siendo públicos. Entonces, es un hecho que llegará alguien con la capacidad de defenderlos, bien pueda ser igual una empresa o varias empresas de defensa o por el estilo, a la que nosotros financiaríamos por medio de aportes o pagando tours y otros servicios. Y dirán, pero igual pagamos, por ende ya no es público. No, sí es público, porque cualquiera puede ir bien pague o no. La empresa se financia por aportes, y si te puede aportar algo como la defensa de tus principios o alguna guía de caminata, comida, lo que sea, subsistirá.
y es mejor que lo actual porque ahí tú decides pagar y acá te lo roban aunque no quieras. Y ahora sí, ya nos toca hablar de los otros sistemas, para poder ampliar mejor la visión y el entendimiento de todo esto. Pero antes quiero acotar algo importante. El anarcocapitalismo es el mejor sistema por su libertad, tanto que las opciones para resolver problemas son infinitas, o bueno, no tanto, pero sí son demasiadas, porque dependen directamente de la creatividad de las personas para poder resolver las problemáticas. De hecho, en el anarcocapitalismo se apela a la cooperación social como medio para la prosperidad. Ahora sí, hablemos del anarcocomunismo, pues su existencia es imposible porque el comunismo depende de la opresión para existir. Y como hay opresión, no puede haber anarquía, porque la opresión depende también directamente de un gobierno, de una autoridad o de una jerarquía para existir. Y una anarquía es justamente todo lo contrario, es la ausencia de todo esto. Por ende, la existencia del anarcocomunismo es imposible. Ya está, así de simple. Y apuesto que tienes muchas preguntas. Pero fíjate, el comunismo está totalmente en contra de la naturaleza caótica del ser humano. Y ahora mismo vas a entender por qué. Es imposible ordenar lo que debería ser desordenado para funcionar. El comunismo rechaza la propiedad privada. Nadie puede tener más que el otro. Todos deberían ser iguales y todos deberían ganar lo mismo. Según el comunismo, el valor que un bien o servicio te aporta a ti no lo decides tú, sino el trabajo que requiere, el trabajo que hay detrás. Por ende, en el anarcocomunismo, todos deberían ponerse de acuerdo para hacer el mismo esfuerzo y el mismo trabajo en crear, por ejemplo, un automóvil y en crear un dulce, para que así ganen lo mismo. O si no, que el que esté generando más ganancias les ceda parte de su dinero a los que generan menos ganancias, para que así todos ganen lo mismo, por más que unos generen menos o más que otros. Y así ya no existirían las clases sociales que tanto odian los rojos de la izquierda, porque al parecer prefieren la igualdad de pobreza antes que diferencias económicas. En fin. El anarcocomunismo no tiene ningún sentido, porque es imposible que todos se pongan de acuerdo para regalar algo que se supone que se ganaron justamente, para injustamente dárselo a alguien que ni siquiera se lo ganó. Es imposible que exista, porque la única forma de lograr que todos den sus ganancias a otro es oprimiendo. De hecho, tenemos indicios de la opresión del comunismo ya, por lo que hablé antes, los impuestos. Pero bueno, si se intentara aplicar un sistema anarcocomunista, sería un total declive y nunca sería una anarquía, y lo más probable es que termine convirtiéndose en algo muy opresivo. Aunque también te digo una cosa, como el comunismo necesita esclavizar para existir, ¿qué pasaría si en un futuro esclavizamos a las máquinas y a la inteligencia artificial para que hagan todo nuestro trabajo y nosotros ya no tengamos que trabajar y todo lo que generen nos lo repartimos entre nosotros los humanos equitativamente? ¿Ahí existiría el anarcocomunismo? Respuesta corta, parece que no. Respuesta larga, voy a hacer otro video analizando este caso porque es un caso muy interesante y voy a estar respondiendo el por qué pienso que no. Por cierto, la libertad y superioridad del anarcocapitalismo es tal que si un grupo de personas quieren ser comunistas, lo pueden ser siempre y cuando no obliguen a los demás a aceptar sus reglas injustas. Por ende, sí, en esas comunidades comunistas que habrían, técnicamente tendrían un mini anarcocomunismo. Madre mía. El anarcocomunismo solo puede existir en el anarcocapitalismo. Es que es algo increíble. Pasemos al siguiente. 2. Liberalismo. Voy a hablar de liberalismo desde una visión minarquista. Porque sí, entiendo que los liberales, libertarios y anarcocapitalistas están en un debate constante para ver cuál es el mejor de los mejores. Entonces aclaro esto para dejar al debate de libertad en un solo saco, es decir, la visión libertaria, y explicar lo que yo considero que representaría mejor al liberalismo. Y como ya hablé del anarcocapitalismo, pues ahora le toca a su segundo, un estado minarquista. Pero, ¿qué es una minarquía? Pues es un estado reducido al máximo posible. Es decir, en el anarcocapitalismo no había estado, y en el liberalismo sí, usándolo solo para defender los derechos individuales fundamentales de la vida, la libertad y la propiedad. La gente pagaríamos impuestos mínimos necesarios solo para financiarlo y otorgarle el monopolio de la fuerza para que éste nos proteja. Y ya, es lo único que haría. Y solo con que haga eso y que lo haga bien, estaríamos perfecto, espectacular. Estaríamos viviendo en un país superior a todos los que existen. ¿Te preguntas por qué? Pues porque los impuestos serían bajísimos y podrían ser variables según la temporada, y habría la suficiente libertad como para otorgarle a la gente el don del progreso, como siempre basados en la ley del mercado, la oferta y la demanda. El Estado ya no estaría metiéndose donde no le llaman.
como en la cama de uno, en si me quiero casar o no, en si crear establecimientos públicos, en la educación de nuestros hijos, no. Porque de todo eso ya nos podemos encargar nosotros como sociedad. Y, como no hay más Estado, en donde sí está el Estado en el mundo actual, podrías estar haciendo un emprendimiento de lo que actualmente se está dedicando a hacer. Como por ejemplo crear una escuela. No pública obviamente, pero sí accesible para todos, ya que el Estado ya no te bombardea de impuestos ni a ti ni a la gente. Entonces tú puedes poner un precio justo y barato y la gente, al tener más capacidad adquisitiva, puede pagarlo perfectamente. Literal, sería un país próspero y con un muy buen sistema judicial, la mejor policía y el mejor ejército, porque eso es a lo único a lo que se dedicaría el gobierno. Y ahora puede que te estés preguntando algo como, hey, pero eso suena mucho mejor que el anarcocapitalismo. Tenemos libertad y a bajos impuestos también la protección de nuestros derechos. Entonces, ¿por qué escogiste como el mejor a la anarquía de capitalismo? Por dos razones. La primera es que la oferta y la demanda, el mercado, nunca falla, en nada, si es la misma naturaleza haciendo acto de presencia, incluso en la defensa de nuestros derechos primordiales. Y dos, porque la tendencia de libertad siempre da mejorías, y confío en esa tendencia. Y poniéndolo en términos competitivos y comparativos para ambos en su ámbito de diferencia, el ejército, o sea, la protección, pues un ejército formado por varias empresas que compiten entre sí para ver cuál es la mejor capitalizando por mérito y no por impuestos, le ganaría al ejército formado por el Estado, que su única competencia serían otros estados más ineficientes, además de que no corre el riesgo a quebrar porque siempre cobrará impuestos que lo salven y con eso da paso a un riesgo mayor de ineficiencia. Aún así, la minarquía del liberalismo, ojo, no confundir con monarquía porque eso ya es otro tema, es minarquía y monarquía. La minarquía es de la que estoy hablando. La minarquía del liberalismo es mejor que cualquier otro sistema, a no ser que sea la ausencia de sistema, es decir, el anarcocapitalismo. Pero sí, si actualmente existiera un país minarquista que defienda la vida, la libertad y la propiedad basándose en el principio de no agresión, arraigando las ideas de la libertad, sin duda sería el mejor país del mundo. Y bueno, ahora sí pasemos al siguiente. Aquí ya vamos bajando los niveles de libertad. De hecho, hay un abismo enorme entre estos que vienen y los dos primeros. Pasamos de modelos que garantizan prosperidad, es decir, una buena calidad de vida y una buena economía, a modelos que son muy malos, que son los que vienen, que lo que sea que toquen lo van destruyendo. 3. Fascismo. Estaba en un conflicto y no sabía cuál podía dañar más, si el socialismo o el fascismo. Porque bueno, yo viví el socialismo del siglo XXI, de hecho lo vivo aún, y es como una combinación de socialismo y capitalismo, y muchos países lo viven y no están en la miseria absoluta. Aún hay oportunidades de salir adelante, aunque es complicado, pero se puede. Luego, pensándolo bien, técnicamente aunque se pueda salir adelante, no es mérito del socialismo, es mérito del poco capitalismo que hay. Entonces, por eso pongo acá al fascismo, que comparado con el socialismo y lo que puede ser un socialismo completo comparado con un fascismo completo, pues el fascismo progresaría más que el socialismo. Porque el fascismo básicamente se basa en la corrupción de las empresas, como por ejemplo China, que dicen que es comunista, pero yo sinceramente lo veo más fascista que comunista. Y como China es una potencia, a pesar de tener una calidad de vida cuestionable por la poca libertad social y política que hay, en la economía gana porque el fascismo se basa en corromper al capitalismo y hacer del Estado un Estado totalitario que pacta con empresas para progresar en base a reprimir la libertad económica y reprimir a la gente a trabajos en malas condiciones, generando así magnates con abuso de poder, monopolios y otras barbaridades. Lo totalitario y opresivo nunca es bueno. No creo que la gente en China en verdad viva mejor que nosotros. Quizás algunos chinos tienen más dinero que nosotros, pero nosotros tenemos más libertad. Aunque también depende del país del que me estés viendo. Si me estás viendo desde Venezuela, porque quién sabe, puede que hayas logrado tener acceso a este video, olvida lo que dije. Los chinos viven mejor que tú, porque Venezuela es socialismo completo, a un paso literalmente del comunismo, por no decir que ya está en él. Pasemos al 4. Socialismo. Si no entendiste todo lo anterior del por qué el socialismo es peor que el fascismo, ahora lo vas a entender mejor. Cuando un socialismo se completa, termina siendo Venezuela. Está a punto de dejar a Argentina en la miseria. A España igual, va encaminado a la decadencia. Y Latinoamérica en general se ha estancado por culpa del socialismo. El socialismo es peor que el fascismo porque en el fascismo hay al menos empresas que, aunque corruptas, aportan a la economía.
En el socialismo no. Todas las empresas que hay son estatales. Por ende, son de una calidad deplorable y los sistemas de salud y educativos son nefastos. En el proceso de socialismo se va perdiendo libertad paso a paso hasta el punto en el que debas escapar de tu país porque no puedes salir adelante en él. Con el tiempo, si había libertad y algo de competencia, oferta, demanda, mercado, pues dejará de haber y terminará en una inevitable miseria. Venezuela ya está en la miseria. Un país que se adentra al socialismo puede durar, antes de hundirse, el tiempo en el que el socialismo se demora en propagarse. Cuán rápido crezca el poder del Estado y cuán rápido pierda el poder la gente, el pueblo, quien perdió el poder justamente por culpa de ese Estado que se lo quitó. Encima de todo, el socialismo suele venir acompañado de una manipulación de confort en donde se cree que se lucha por el pueblo y por la igualdad, pero la realidad es que solamente conlleva a la miseria. El pueblo no gana nada más que la igualdad de pobreza, para terminar desembocando en el abismo más grande, el verdadero comunismo. Y con esto pasamos al peor de la lista. El último. Comunismo. El comunismo es un socialismo completo llevado al siguiente paso. Y voy a hablar del verdadero comunismo, no del anarcocomunismo imposible, sino del comunismo real. Aquí ya no tienes libertad. No puedes tener ni una tienda ni un negocio pequeño porque son medios de producción y eso es del Estado. El Estado te dará comida, te dará energía, internet controlado por ellos, lo más probable, todo. Y tú solo debes darle tu fuerza de trabajo. Pero no para ganar dinero útil, porque quién sabe, puede que ahorres y eso eliminaría la igualdad que tanto buscan. No, mejor trabaja no por dinero útil, sino para obtener acceso a la comida, salud y escuela. Pero eso sí, como son del Estado, pues da igual si te ofrecen un buen servicio. Como no van a quebrar nunca porque si financian con tu mano de obra, no puedes dejar de trabajar, ya que si lo haces, no podrás acceder a nada de lo que el Estado te dé. Ah, no, espera, eso se acerca más a lo que es el socialismo. Acá en el comunismo da completamente igual. Como no hay clases sociales, el más vago y el más trabajador deben ser iguales. Deben tener el mismo derecho y acceso a la comida, salud y educación. Genial, entonces si el más vago va a estar igual que el que más trabaja, entonces, ¿para qué esforzarse? No. El comunismo es una mierda. Esto lleva a una sociedad sin progreso con escasez. No les queda de otra más que la explotación de la que tanto se quejan. Si ahora hay trabajos difíciles, igual es culpa de los que quitan libertad, pero en el comunismo te va a tocar trabajar el doble o el triple. O pasar de vago. Y como la mayoría no va a querer trabajar, pues terminas con pobreza y escasez. Les va a tocar esclavizar para al menos tener algo. Una distopía total. Igualdad de pobreza. Largas filas para comer un mísero pan con moho. Y terminará o con el colapso de ese país comunista con gente reprimida, esclavizada, oprimida, violentada, encerrada y censurada, trabajando para mantener al Estado y quienes lo conforman, porque claro, en el comunismo todos son igual de pobres, menos los políticos que gobiernan lucrándose por su explotación al pueblo. O termina bien, un país se vuelve héroe o las mismas personas cansadas ya de la opresión optan por un todo o nada y hacen lo posible por derrocar al sistema tan nefasto que es el comunismo, consiguiéndolo al final si es que todo sale bien. El comunismo genera lo peor, le quita dignidad a la vida. Cuando ha habido comunismo, ha habido mala vida, muerte. Actualmente en países comunistas hay mala vida, hay muerte. Si alguien dice que el comunismo es bueno, a mí me parece equiparable a que si alguien dijera que el nacionalsocialismo es bueno. Literalmente, el nivel de barbarie y destrucción que generan son parecidos. Bueno, uno puede ser más descarado que otro, pero solo mira. Incluso tienen el color rojo sangre en común. Bueno, ese fue el video de hoy. Espero que te haya gustado. Me gustaría que lo que aprendiste acá lo compartieras y no me refiero necesariamente a este video, sino tú con tu conocimiento puedes hacer debates, incentivar al pensamiento crítico, demostrar la realidad entre lo bueno y lo malo y básicamente hacer la diferencia para que más personas se den cuenta que las ideas de la libertad son lo único que nos puede salvar de la decadencia. Y pues nada, mi nombre es Nicolás y adiós.